¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conceptos, yo diría que más fascinantes y reveladores del análisis transaccional, el famoso argumento de vida. Pensemos en esto como una guía de estudio a fondo para poder desentrañar ese guión interno que, sin que nos demos cuenta, dirige las decisiones más importantes de nuestra existencia. Y para empezar, ¿qué mejor que ir directo a la fuente? Esta es la definición de Eric Berne, nada menos que el creador de toda esta teoría. La idea clave aquí, la que quiero que retengamos, es programa en marcha. Berne no está hablando de un destino místico ni de las estrellas, no, habla de un plan psicológico, algo concreto. Y esa distinción es la base de todo lo que vamos a ver. Claro, esa definición nos lleva de cabeza a esta pregunta fundamental. Por siglos, la gente buscaba respuestas en oráculos para saber su destino. Lo que Berne nos ofrece es una visión científica. Miren, esto no es magia, es programación. Es como un software que nos instalaron en la infancia y que sigue, ejecutando comandos en nuestra vida adulta. Bien, para analizar este concepto a fondo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es este plan secreto. Después, veremos su arquitectura y en qué se diferencia de nuestras metas conscientes. También analizaremos su rol, que es crucial. En la familia, descubriremos esas reglas ocultas que lo rigen y al final, la gran pregunta, exploraremos si es posible reescribirlo. Muy bien, entremos de lleno en la primera parte. Justo aquí es donde el análisis transaccional, digamos que cambia las reglas del juego. Transforma esa idea antigua de un destino que ya está escrito en un plan psicológico que sí podemos entender y, lo que es más importante, que podemos modificar. El punto central es este. El argumento de vida funciona como el sistema operativo de nuestra propia biocomputadora, o sea, el cerebro. Es un plan que se crea entre los 2 y los 5 años, imagínense, con las herramientas emocionales y cognitivas que se tienen a esa edad. Y aunque no lo recordemos de forma consciente, ese plan infantil sigue influyendo en las decisiones más grandes. ¿Qué carrera elegimos? ¿De quién nos enamoramos? ¿Cómo manejamos el éxito o el fracaso? ¡Increíble! Ahora, la pregunta es lógica. ¿Por qué crear un plan de vida tan temprano? ¿No sería mejor esperar a tener más experiencia? Bueno, la respuesta está en nuestras necesidades más básicas como seres humanos, la supervivencia y la pertenencia. Lo que es realmente interesante es que el argumento se forma por razones súper prácticas para un niño o una niña. Primero, para adaptarnos a nuestra familia, ¿no? Aprendemos qué hacer para que nos quieran y nos cuiden. Segundo, nos da una estructura, y eso reduce la angustia de un mundo que parece incierto y gigante. Y finalmente, nos ayuda a encajar. En resumen, nos da un mapa, incluso si ese mapa a la larga nos lleva por un camino bastante limitado. Pasemos ahora a ver cómo se construye este edificio argumental, porque no es algo que aparece así, de la noche a la mañana. Se va formando ladrillo por ladrillo durante etapas súper críticas de nuestro desarrollo, justo cuando somos más vulnerables a los mensajes del entorno. La investigadora Pamela Levin fue quien identificó estas 6 etapas formativas. Cada una tiene, digamos, una tarea evolutiva específica. Por ejemplo, en la primera etapa, la del ser, la necesidad es simplemente existir y que nos cuiden sin condiciones. Más tarde, en la etapa del pensar, la tarea es empezar a diferenciarnos de nuestros padres, a desarrollar nuestra autonomía. Los mensajes negativos o las necesidades que no se cubren en cada una de estas fases, se cristalizan en los mandatos que forman el núcleo de nuestro guión. Estas distorsiones en el desarrollo, por lo general, se manifiestan de 2 maneras que son totalmente opuestas. Por un lado, está la presión de no crezcas, donde la sobreprotección busca mantener una dependencia que en el fondo es cómoda para los cuidadores. Y por el otro, el apúrate a crecer, donde se exige una madurez para la que la persona simplemente no está preparada. Ambas presiones terminan moldeando un argumento que no va de la mano con un desarrollo sano y autónomo. Ojo, porque esta es una de las distinciones más importantes y más liberadoras del análisis transaccional. Todo el mundo tiene metas y planes conscientes, pero ¿cómo se diferencian del argumento inconsciente que está corriendo en segundo plano y que muchas veces sabotea esos mismos planes? Y este cuadro lo explica de maravilla. A ver, un plan de vida, el consciente, nace de nuestro estado adulto. Es racional, es flexible y se enfoca en el futuro. El argumento, en cambio, ese lo decidió nuestro estado niño, con su pensamiento mágico.
Por eso es rígido, por eso está anclado en decisiones del pasado. Mientras un plan de vida busca expandir nuestro potencial, el argumento a menudo lo limita, o en casos extremos es destructivo. Entender esta diferencia es el primer paso para dejar de ser un actor en una obra que escribieron otros y convertirnos en directores de nuestra propia vida. Un plan de vida bien estructurado, como el que vemos aquí, es una herramienta del adulto. Nos permite organizar nuestras metas a propósito en diferentes áreas, lo profesional, la familia, lo personal. Es una planificación consciente, es decir, exactamente lo opuesto al programa oculto, automático y totalizador que es el argumento. Ahora vamos a ampliar el foco. El argumento no es solo un fenómeno individual, es, en esencia, un asunto de familia, un guión grupal que se va transmitiendo muchas veces de forma invisible de generación en generación, perpetuando mitos y roles. El punto clave aquí es que el argumento es grupal. Cada persona en la familia es como una pieza de un rompecabezas, y de forma inconsciente buscamos parejas y hasta amigos que encajen con las piezas que nos faltan en nuestro propio guión. Si mi guión me asigna el rol de víctima, por ejemplo, voy a buscar un perseguidor o un salvador para poder representar mi papel y así confirmar mis creencias de la infancia. Para poder visualizar este rompecabezas en acción, se usa una herramienta que es poderosísima, el genograma familiar. Este mapa nos permite trazar las relaciones, los roles, los secretos y los patrones de conducta a lo largo de por lo menos 3 generaciones, y así hace visible lo que era invisible. Esto que vemos es un ejemplo, digamos, simplificado. Los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres. Las líneas conectan a las personas y nos dejan rastrear cómo ciertos mandatos o destinos trágicos o ciertos roles se van repitiendo. Es literalmente una radiografía del argumento familiar. Dentro de este sistema familiar, el niño o la niña, con su pensamiento de todo o nada, reacciona a los modelos de sus padres de 2 maneras extremas. O se convierte en un clon, imitando exactamente al padre o la madre, o se va al polo opuesto, en un acto de complementación. Si el padre es pasivo, el hijo puede volverse igual de pasivo, como si fuera una fotocopia, o explotar en agresividad para hacer todo lo contrario. Y con esto llegamos al corazón del argumento, los mandatos. Estas son las prohibiciones, las reglas no escritas que forman los cimientos de nuestro guión. Son los mensajes más potentes que recibimos. ¿Por qué? Porque no se dicen con palabras, se sienten. Y esta matriz ilustra brillantemente el cómo. Fíjense, los consejos que los padres dan con palabras, desde su estado padre, son importantes, sí, pero lo que de verdad programa son los mensajes no verbales. Esos mensajes salen del estado niño herido de los padres y son captados directamente por nuestro propio estado niño. Es una comunicación de inconsciente a inconsciente, muchísimo más poderosa que cualquier palabra. Aquí vemos algunos de los mandatos más comunes y, la verdad, más limitantes. No vivas, es el más destructivo de todos. No disfrutes, crea una vida de puro sacrificio sin recompensa. No pienses, nos enseña a seguir dogmas sin cuestionar nada. Cada uno de estos es una prohibición que recorta nuestra autonomía y nuestro permiso para tener una vida plena y auténtica. Y así llegamos a la parte más esperanzadora de todo este análisis. Si el argumento es un programa que se instaló sin nuestro consentimiento, ¿podemos desinstalarlo? ¿Podemos pasar de esa programación a la autonomía? Esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Si todo esto lo decidió un niño de 5 años, ¿estamos condenados a repetir ese guión para siempre? La respuesta del análisis transaccional es un no, pero un no rotundo. El argumento es modificable porque se basó en una decisión, y las decisiones se pueden cambiar. Pero, ojo, para modificarlo se necesitan 2 condiciones que son fundamentales. Primero, la conciencia, darnos cuenta de que no somos víctimas del destino y que tenemos el poder de cambiar. Y segundo, el deseo genuino de hacerlo, asumiendo toda la responsabilidad. Estos 2 pasos son los que abren la puerta al proceso terapéutico de la redecisión, que es básicamente tomar una nueva decisión de vida, pero esta vez desde nuestro adulto actual, informado y con recursos. Para entender los posibles resultados de un guión, esta clasificación es súper útil. El triunfador es la persona autónoma, la que está libre de argumento. El ganador tiene éxito sí,
pero es un éxito que cumple las expectativas de otros, no las suyas. El trepador gana a costa de los demás. El no ganador, bueno, simplemente flota por la vida, en la mediocridad. Y el perdedor es aquel cuyo guión lo lleva a fracasar en lo esencial. El objetivo terapéutico, por supuesto, es pasar de cualquier categoría a la de triunfador. Ahora, para afinar el análisis, es clave diferenciar estos 4 componentes. Primero está el argumento. Es el plan base, el inconsciente, el no verbal. Luego tenemos el contraargumento. Estos son los consejos que sí oímos, como sé bueno o trabaja duro. El antiargumento parece libertad, pero no lo es. Es la rebelión ciega, hacer lo contrario al guión solo por oponerse, sin ser libre de verdad. Y finalmente el epiargumento, que es un mecanismo fascinante donde se intenta pasar el guión a otra persona, como si fuera una papa caliente de la que nos queremos deshacer. Y terminamos con esta reflexión. Si todo esto es un programa que se instaló en nuestra infancia y que se ejecuta en automático, entonces, ¿quién tiene el control remoto? La respuesta, y la gran promesa del análisis transaccional, es que el poder reside en nuestro adulto consciente. Nosotros, aquí y ahora, tenemos la capacidad de tomar el teclado y empezar a escribir nuestra propia historia.